del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 6, María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Después de la introducción quedaremos en el número 963. El catecismo en este párrafo tiene un primer apartado donde dedicará 7 números al tema que tiene como título María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 963 a 965 con el tema la maternidad de María respecto de la Iglesia. Número 963 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu Santo, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos, a modo de una introducción a una catequesis mariana. Pero es bueno traer en cuenta, en primer lugar, cómo el Catecismo de la Iglesia Católica ha hablado de la Santísima Virgen María en diferentes momentos. Recordemos, el primer momento en el que hablamos de María fue cuando hablamos del misterio de Cristo. El segundo momento en el que hablamos de María fue cuando hablamos del misterio del Espíritu Santo. El tercer momento en el que hablaremos de María es en el misterio de la Iglesia. Fíjense, queridos amigos, que en el Concilio Vaticano II hubo una duda entre los señores obispos de cómo tratar, de cómo reservar dentro de los documentos que iban a salir del concilio el tema de la Virgen María. Y había una parte de los señores obispos en el concilio que pensaban que debía la Iglesia hacer un documento expreso, específico, para hablar del tema de la Virgen María. Este grupo de obispos era especialmente los obispos de habla hispana, tanto de España como de Centro y Suramérica. Mientras que había otro grupo de obispos, especialmente los obispos de los países europeos, donde se ha tenido que vivir un proceso muy largo de ecumenismo en frente del mundo protestante, ellos estaban con la idea de que se debía integrar el tema de la Virgen María dentro de la constitución que iba a hablar de la Iglesia, la que hemos mencionado tantísimas veces, la Lumen Gentium. Después de mucho deliberar, lo cierto es que el documento que aprobó el Concilio Vaticano II por una mayoría enorme fue tratar el tema de la Santísima Virgen María dentro de la constitución de la Iglesia y no como un documento aparte. Esto es muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque dentro de la constitución Lumen Gentium que habla de la Iglesia, el número 8
el capítulo número 8 está reservado a tratar el tema de la Virgen María. Así que si hay alguna persona que desea conocer mucho más sobre el tema de María en la iglesia, recuerde, capítulo 8 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Al paso del tiempo y la experiencia que la iglesia ha ido adquiriendo, ha demostrado que el Señor hace muy bien las cosas. Y que esa forma de hablar de la Santísima Virgen María integrada plenamente dentro del dogma católico en nuestra fe en Jesucristo, integrada sobre el Espíritu Santo y también en la fe de la Iglesia, era la mejor forma de poder hablar de la Santísima Virgen María. Porque esa forma hace que se ensalce mucho más su figura. De esta manera María adquiere un puesto principal. Se destaca más a María cuando se le une más a Cristo, cuando se le une más al Espíritu Santo. No por tratar un tema aparte, no significa que se le dignifique más. Por eso, queridos amigos, el catecismo, siguiendo ese mismo estilo del Concilio Vaticano II, va tratando a María en distintos momentos en el catecismo y no un momento exclusivo solo para tocar el tema de María. Cuando se habló de Jesucristo, cuando se habló del Espíritu Santo y ahora hablando de la Iglesia. Esta es la mejor respuesta que podemos dar, queridos amigos, a aquellos que nos acusan, especialmente el mundo protestante, de que hemos hecho de la devoción a la Santísima Virgen María algo ajeno al Evangelio, o que incluso hemos puesto a María por encima de Jesucristo, o que esto no era la fe de la iglesia primitiva. Esta es nuestra mejor respuesta. Por otra parte, también, queridos amigos, se une esta manera del Concilio Vaticano II tratar el tema de la Santísima Virgen María con la mejor tradición de la Iglesia Católica, en la que los grandes santos marianos, como por ejemplo San Luis Griñón de Montfort o San Maximiliano Kolbe, han tenido una devoción a María muy unida a esa fe cristocéntrica. Y con esa visión de esa espiritualidad han sido movidos por el Espíritu Santo. Esto es precioso. Por ejemplo, San Maximiliano Kolbe dice: María es el molde donde el Espíritu Santo formó a Jesucristo. Esta imagen une perfectamente a María con toda la cristología y con toda la fe en el Espíritu Santo que profesamos en la fe católica. O también cuando dice María es el alma más dócil al Espíritu Santo, ella es la perfecta esposa del Espíritu Santo. Ella es la madre de la iglesia. Cuando fue encomendada al pie de la cruz a todos sus discípulos. Si fue madre de la cabeza, es también madre de ese cuerpo místico. Fijémonos, queridos amigos, cómo en el catecismo se le llama María e indistintamente Virgen María. Esto es muy, muy importante tenerlo presente. En algún momento de la historia de la Iglesia, especialmente cuando hubo una crisis fuerte enfrente del mundo protestante, parece que se le ha querido quitar el apelativo de Virgen y le hemos llamado simplemente solo María. Pero realmente los católicos no tenemos que avergonzarnos nunca de utilizar el título Virgen María, porque cuando le llamamos así, estamos recordando el gran misterio.
Cuando le llamamos Virgen María y no simplemente María, estamos recordando ese corazón que ha estado unido virginalmente al Señor desde el primer momento. Incluso cuando en el Evangelio de la Anunciación María le dice al ángel, ¿cómo será eso? Pues yo no conozco varón. Esa expresión de la Santísima Virgen María nos da a entender que ella recibió una vocación de desposorio virginal, que ella tenía una intención de desposorio virginal con el Señor. Por eso es que es tan importante frente a los ataques del mundo protestante a la figura de María, nosotros decir este mismo título, Virgen María. El corazón de María es total y solamente de Dios. Esto nos indica que eso de la virginidad es mucho más que un mero aspecto físico, que esa virginidad es el reflejo de la virginidad del corazón. Y esto es precioso. Por eso San Luis María Griñón de Montfort nos dice de María que una de las razones por las que pocas almas llegan a la plenitud de la santidad es porque María no está suficientemente presente en su vida. El que desea tener el fruto maduro debe tener el árbol del que procede el fruto. Si Cristo es el fruto de la vida, María es el árbol de la vida. Haciendo una comparación con ese árbol del Edén, ella va a ser el nuevo árbol también. Dicho esto, el catecismo nos introduce en el número 964, donde nos dice que María está totalmente unida a su Hijo. El papel de María con relación a la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Se manifiesta particularmente en la hora de su pasión. Y nos regala el catecismo un texto muy precioso de la Lumen Gentium en el número 58 que dice: la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella había engendrado. Finalmente Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Es la forma más preciosa de explicar a María como esta, la que está totalmente unida a su Hijo. El hecho de que se presente a María como dando a luz a la Iglesia al pie de la cruz tiene un profundo sentido de hacerse corredentora. María tuvo un parto milagroso, no doloroso, en Belén, dando a luz a Jesucristo. Pero ante la cruz, con Jesucristo muriendo en la cruz, tuvo un parto doloroso. En ese nacimiento de la Iglesia en la cruz fue dolorosísimo. Pero allí ella entendió las palabras que le había dicho el anciano Simeón: y a ti una espada te atravesará el corazón. Lo propio de una madre, queridos amigos, en su amor carnal, es evitar que su hijo sufra.
Ese es el instinto natural de una madre. Yo doy la vida por mi hijo. Sin embargo, es mucho más grande el amor espiritual, el amor en Dios que tiene María hacia su hijo, que el amor carnal que le tenía. Y por eso María no disuade nunca a su hijo de entregarse hasta la muerte en la cruz. Ella no se entromete, porque su amor espiritual es mucho más grande y fuerte que el amor carnal. Pero con su presencia, Jesús encuentra un auténtico aliciente que le estimula a él ser fiel en el camino de la cruz. Ella no huyó, no le dijo que no lo hiciera, pero estaba ahí presente. Es María la que acompaña a Jesús en el camino de la cruz. Es la madre siempre fiel. Y cada vez que Jesús mira a María en el camino de la cruz e incluso ya clavado en la cruz, es como si él estuviera escuchando nuevamente ese hágase. Jesús aprendió de María a decir hágase. En la divinidad como Dios, Jesús, desde toda la eternidad había dicho hágase. Jesús estuvo presente en el momento de la creación. Hágase la luz, hágase la tierra, hágase el mar. Pero como hombre aprendió a decir hágase de los labios de su madre María. Cuando leemos el Evangelio, vemos que Jesús, como hijo de Dios que era, tenía esa iluminación interior propia de su condición divina. Claro que sí. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que algunas de las cosas que nos enseña el Evangelio, Jesús las aprendió del modelo que tenía en su madre María y en su padre adoptivo José. Y las aprendió en Nazaret, en la casita de Nazaret. Cuando Jesús hablaba de que no se entere tu mano derecha de lo que haga tu izquierda, o cuando decía, tú cuando ores, ora en lo oculto, podríamos pensar, ¿de quién aprendió esto? ¿Quién era padre en lo oculto? ¿No era José? ¿No será que Jesús aprendió estas cosas de José ahí en Nazaret? O de su mamá aprendería también cuando dijo, venid a mí que soy manso y humilde de corazón. ¿No será que aprendió esa mansedumbre y esa humildad en ese hágase que su mamá pronunciaba todo el tiempo? En la predicación de Jesús se pueden unir estas dos cosas. Lo que ha visto de su Padre Dios y lo que ha visto en María y en José en su hogar de Nazaret. Por lo tanto, María contribuyó con esa educación humana que dio a Jesús ese nacimiento de la iglesia. Para nosotros, el modelo central de la fe no es María, es Jesucristo. Nosotros somos cristocéntricos, pero sin lugar a dudas, ese gran Cristo Jesús tuvo una formación muy importante en su vida que le fue dada por su madre María. Y si así era el Hijo, ¿cómo sería su madre? Esto es un dato muy importante para la formación de nuestros hijos, para la formación de nuestros jóvenes. Somos un reflejo de aquello que encontramos en los lugares donde somos educados. Somos un reflejo de nuestro hogar, somos un reflejo de nuestra escuela, somos un reflejo de nuestra parroquia. Si así era Jesús, ¿cómo sería su mamá? Hay una anécdota que nos han contado del Papa Juan Pablo II, que en uno de esos viajes le pregunta a uno de los periodistas que por qué él en su escudo ha puesto un lema mariano, totus tuus ego sum Maria.
todo tuyo yo soy, María. Ese era el lema de San Juan Pablo II. Y le preguntan a usted por qué lo puso. Y el Santo Padre respondió, por motivos cristológicos. Soy tan mariano por Cristo. Esto es muy lindo, muy interesante, porque el Santo Padre lo que estaba intentando decir es que si Dios quiso que Cristo viniera al mundo por medio de María, también será María el medio por el que Cristo quiera venir al mundo hoy. Si Dios quiere que seamos hijos en el Hijo, que estemos injertados en Jesucristo, también va a querer servirse del mismo medio que tuvo entonces, y ese medio se llama María. Este es el plan de Dios, que María siga siendo el medio por el que nosotros seamos hermanos en la gracia de Jesucristo. Y aquel que se quede sin María, se queda sin este medio. Incluso, queridos amigos, cuando un sacerdote está celebrando la Santa Misa, en el momento central de la consagración, abre las manos pidiendo que el Padre envíe el Espíritu Santo sobre estos dones del pan y del vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. En ese momento tiene la vivencia de que está prolongando la encarnación del Señor en María para darlo como alimento al mundo. Cada vez que un sacerdote hace ese mismo rito, está prolongando la encarnación del Señor en María. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 965 que dice: después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Qué número tan precioso este que nos presenta el Catecismo. Imagínense ustedes, si el Señor le dijo a Juan: ahí tienes a tu madre, y a ella le dijo: ahí tienes a tu hijo, dice el Evangelio, desde aquel momento Juan la recibió en su casa. Esto ha dado pie a que más de uno por ahí, desorientado, haya inventado cosas como que María se casó con Juan, que María tuvo hijos con Juan, etcétera, etcétera. Todas estas desviaciones que salen de mentes completamente morbosas. Nosotros ni siquiera sabemos cuánto tiempo pasó María en casa de Juan. Pero este número 965 del Catecismo lo que nos está pidiendo es que hagamos un esfuerzo de imaginación y de reflexión sobre el papel que tuvo María en aquellos primeros años. Y nos subraya este número del Catecismo algo importantísimo. María estaba en oración. Fíjese cómo dice el Catecismo: María pedía con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra. Ella no olvidaba en ningún momento aquello que le había sucedido ahí en su habitación, en su casa de Nazaret. Y María ejerce una función eminentemente contemplativa, eminentemente de oración. María es como una especie de pararrayos que atrae el Espíritu para esa iglesia primitiva. Y eso lo podemos ver clarísimamente en el cenáculo, el día que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. María estaba ahí. Pero lo hermoso no es que lo atrae hacia ella, sino que lo hermoso es que lo atrae para todos nosotros.
Algunos santos padres de la iglesia han dicho esto de María: ella es el jardín de Dios donde se complace en pasear. Por eso la primera función de María es esta: atraer al Espíritu Santo sobre la iglesia. Por eso no la podemos sacar de. Por eso quien se queda de María se queda sin nada, porque ella es la que atrae al Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Cómo puede una secta hablar de Dios? ¿Cómo puede una secta hablar del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo está actuando en ellos y sobre ellos cuando despotrican sobre María? María es la que atrae al Espíritu Santo. Y si yo la rechazo, el Espíritu Santo no está ahí. Pobres de aquellos que se jactan en los medios de comunicación, en las redes sociales, destruyendo las vírgenes, pisando las vírgenes de Guadalupe, con martillos destrozando las imágenes. La función de María es atraer al Espíritu Santo sobre la iglesia. Y si no está María, créanme amigos, no está el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo se goza de estar en la iglesia porque en ella está María. Esto es importante para tenerlo ahí bien presente y ojalá que muchos protestantes me estén escuchando. Otro aspecto de lo que hizo María en aquellos años, y con toda certeza, era que María participaba en la Eucaristía, en la fracción del pan, que María también comulgaba y recibía a su Hijo Jesucristo Eucaristía. ¿Te imaginas cómo sería María comulgando a Jesús? ¿Con qué unión recibiría María la comunión eucarística? Esto es una gracia, queridos amigos, que tenemos que pedirle a la Santísima Virgen María todos los días. Que cuando recibamos a Jesús Eucaristía, lo recibamos con esa unión sacramental con Cristo como ella lo pudo tener. María comulgaba el cuerpo y la sangre del que había sido engendrado en su seno. Qué impresionante misterio de unión. Y ese misterio de unión se lo tenemos que pedir a ella en cada momento que vayamos a tomar la comunión. Es por lo que María también, queridos amigos, se nos convierte en el modelo en la recepción de los sacramentos. Ella plenamente integrada en la vida de la iglesia, consolando a los apóstoles en medio de las persecuciones que estaban teniendo. Ahí estaba ella, en medio de esas incomprensiones, de los rechazos, de las contrariedades. María, la gran consoladora. Así como el Espíritu Santo, el gran consolador. María, la gran consoladora. María es el modelo ejemplar para nosotros. Y de esto lo expresaba así nuevamente San Luis María Griñón de Montfort cuando decía: María es el modelo ejemplar y el modelo eficiente. Como modelo ejemplar, vemos en ella la forma más exquisita de relación de lo que Dios pide a cada uno de nosotros. En ella se realiza plenamente la parábola del sembrador. Lucas 8:4-8. Habiéndose congregado mucha gente y viniendo a él de todas las ciudades, dijo en parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte, cayó a lo largo del camino y fue pisada, y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre piedra, y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con esos abrojos la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. María es
el modelo ejemplar. Ella es la tierra buena. Ella es la que acoge plenamente la palabra de Dios y la hace fecunda, la fructifica. Por eso es el árbol de donde salió ese fruto, Jesús. Pero también ella es modelo eficiente. Y vemos en ella cómo interviene maternalmente, cómo intercede delante de Dios, cómo no deja nunca de ser madre, para que también nosotros nos dispongamos a acoger como ella a Jesús. Concluimos, queridos amigos, esta catequesis con nuevamente las palabras del lema de San Juan Pablo II, Totus tuus ego sum Maria.